Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Marcos Salas. Hoy vamos a presentar los cultivos de ciclo largo de café y aguacate choquete. Pues nos acompañan en esta presentación Juanita Maldonado, Libardo Calderón y Jenny Vela. Adelante, compañero Libardo. Bueno, buenas tardes, compañeros. Entonces, vamos a hacer el video de la actividad. En este momento voy a exponer la fase de establecimiento del aguacate choquete. Para el establecimiento se debe tener en cuenta las condiciones del área que se van a utilizar, conociendo por lo que ha pasado en el suelo y si hayan existido cultivos previos, identificado con las malezas existentes. Las acciones de medidas preventivas en la aplicación de controladores biológicos en el suelo, como el Trichoderma Speed, y también se puede aplicar un enraizador facilitando el establecimiento del árbol. Se debe tener en cuenta las condiciones climáticas favorables, por lo cual es importante sembrar en veranos o inviernos intensos, ya que puede llevar a la escasez de agua, volviendo el proceso más lento. Eso sería en la parte de establecimientos. Vamos a ver también la fase de sostenimiento. Entre ellos tenemos el manejo de arbances. Es un deshierve manual mecánico en la labranza, un establecimiento de cobertura vegetal y en la aplicación de herbicidas. Control de malezas en la planta de los árboles de manera mecánico o manual. También si tiene un riego localizado es muy importante retirar las malezas del área adyacentes, quitando la mayor cobertura de malezas, dejándolas a ras del suelo entre las calles. El abono y la fertilización es otro de las fases de sostenimiento. La primera fertilización se debe hacer en el primer mes de sembrado, utilizando un fertilizante que aporte todos los nutrientes necesarios para el cultivo. Puede ser el NPK y menores en el segundo año. La frecuencia de aplicación puede pasar o hacer cada 2 meses. Los árboles deben ser escalados 2 veces en el año, aplicando cal en la zona del plateo, preferiblemente en la época de lluvias. El cultivo de aguacate requiere nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, elementos menores como el hierro, el magnesio y el boro, cobre o zinc, entre otros, y la materia orgánica que sea bien compostada. El abono durante el primer año debe ser de manera mensual en pequeñas dosis. Esto sería con la parte de las primeras 2 fases. Ya podemos seguir con las otras fases con mi compañera Juanita. Listo. En la fase de cosecha y post-cosecha se hacen las labores de planificación, donde por el lado de cosecha tenemos los periodos que deben transcurrir entre la fumigación y la cosecha, que es llamado carencia, donde es importante la fecha de cuajado, punto de madurez, establecimiento del fruto y costos posibles, donde se deben tener en cuenta los tiempos requeridos desde siembra a cosecha, que es de 6.8 meses a 8 meses si el clima es más frío. Para la cosecha es importante tener el registro y tipo de aguacate, en este caso choquete, y la recolección debe hacerse de manera manual con tijeras en horas de la mañana, evitando golpes y rajaduras en el fruto, manteniendo la fruta en un lugar ventilado con sombra desde el momento de la cosecha, cuidando que sea limpio y que no pasen más de 24 horas. Y por el lado de la post cosecha, los índices son fundamentales para el momento oportuno de la vida útil del aguacate, donde la clasificación de su tamaño y peso es importante, donde la variedad tiene un peso aproximado de 600 a 800 gramos, característico por su color verde oscuro en la cáscara, utilizando cascarillas plásticas con laterales, fondo ranurado y sin relieve. Para los costos de producción esperados es importante tener en cuenta actividades como mano de obra, insumos, equipos y costos indirectos, donde se cuenta con aproximadamente 19 millones en el año 2017, que fue un registro del Ministerio de Agricultura en el 2018. Y también, por otro lado, ingresos desde 2.000 millones. Para su comercialización, en la zona de Cundinamarca tenemos a Chía, Zipaquirá, El Peñón, Silvania, Cabrera, Anolaima y San Bernardo, y que están dispersos en el mapa. Bueno, ya pasamos a el establecimiento del café. Hay que tener en cuenta las características climáticas. Este es un cultivo que se desarrolla por debajo de los 2000 metros.
el componente de fósforo y potasio óptimo es de 4, entre 4 y por encima de 8. La pendiente debe ser no moderada y no mayor a 50 grados. Ya también la siembra debe garantizarse obviamente el abastecimiento del agua que requiere, sobre todo en las últimas fases de la planta. Y pues obviamente se coloca en el hoyo para prepararse en la fase inicial. Eh, ya después tenemos en el manejo de arbences y la poda. El manejo se puede dar de manera manual o con un selector. Y pues también en la forma manual, pues aplicarlo directamente con herbicidas en la zona para evitar afectar el cultivo del café. Ya para eh, la poda se establece una poda de mantenimiento y también en el corte de las ramas y hojas se proporciona una sombra para minimizar los niveles de la luz y estimular también el crecimiento que se da a la planta. En abonado y fertilización tenemos que se deben dar un proceso de compostado con micorrizas y fósforo, eh, también que aporten los nutrientes necesarios para el crecimiento, eh, como se mencionó anteriormente. Para las plagas y las enfermedades, se debe dar una prevención inicial con trazados y hollados adecuados, también un manejo en el sitio para que cuente con las condiciones agroclimáticas y edafológicas para el café, y también unos recorridos visuales y trampas de monitoreo de plagas en el sitio. Para el manejo de las enfermedades, se realiza durante todo el desarrollo de la planta y también saber en esos recorridos la población que esté de alguna especie en específico para iniciar el tratamiento. Eh, las podas también, como se mencionó anteriormente, hay unas podas de mantenimiento y también favorecen el sostenimiento y el crecimiento de la planta. Y el riego se puede hacer por aspersión, pero preferiblemente está el riego por goteo, que pues maximiza el uso del agua y pues la eficiencia con el crecimiento de la planta. Adelante, compañera Jen. Bueno, buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí. Para el tema de manejo de ya la cosecha y la post cosecha, primero pues que tenemos que contar con unas herramientas, en este caso pues un balde, y se empieza con el alistamiento y desinfección de estas herramientas para empezar este proceso de recolección. Se tiene que adecuar muy bien el lugar de acopio en el lote y en la finca. Y pues también identificar la entrada y salida de la fruta e identificar el personal que va a realizar esta labor. Para realizar el proceso de cosecha, el fruto tiene que estar con un índice de madurez. Esto pues también muchas veces depende de las exigencias del mercado en cuanto a color, en cuanto a forma, tamaño y sanidad. Este proceso se hace aproximadamente entre 8 a 10 meses después de la floración. Luego en el proceso de la post cosecha se comprende de 3 pasos importantes. Uno de ellos es el despulpado, que consiste pues en separar la pulpa del grano del café utilizando una máquina. Luego se fermenta. Esto se hace para quitar la capa que se llama mucílago y esto se hace pues para esto se utilizan tanques, tinas y demás. Un proceso que demora 12 horas. Luego de este proceso sigue el lavado. Para esto se necesita agua limpia, desprendiendo todo el mucílago y se realiza varias veces hasta que al tocar el grano no se sienta áspero y produzca un sonido parecido al cascajeo. Bueno, ya finalmente se pasa por un proceso de extender el fruto y cubrir las camas del secado para evitar que el café absorba la humedad de la noche. El fruto se extiende en camas africanas. Y ya luego pues se almacena. En cuanto a costos de producción, no me voy a extender mucho, pero se dice pues que producir una carga de café en pergamino seco oscila entre 900.000 a 1 millón de pesos. Y este se puede vender entre 2.500.000 hasta 3 millones, dependiendo del mercado. Y pues con esto obtenemos un margen de ganancia de utilidad aproximadamente del 40%. Para la comercialización, nacionalmente, o más específicamente en Boyacá, se realizan las centrales mayoristas
Se caracteriza también por la presencia de agentes intermediarios que realizan la conexión de distribución desde las áreas rurales a los mercados ubicados en las grandes ciudades. Por su parte, el mercado minorista, compuesto por las grandes superficies, tiendas, minimercados y vendedores ambulantes, se abastecen de los intermediarios o directamente también desde las centrales de abastos. Tengamos en cuenta pues también que más de un 90% de la producción nacional de café es destinada a exportación, para exportación, y nuestros clientes potenciales son Estados Unidos y Alemania. Gracias.